Aquí hay otra. Venga, pues empezamos ya. Pues yo soy Leire, soy R1 de Medicina de Familia del Centro de Salud Ribera del Muelle y la sesión de hoy va a ser así un poquito cortita nada más porque, bueno, esto ya será formación más adelante, pero bueno, para que se sepan un poco los conceptos básicos y cómo es la web y demás del sensor de glucemia. Para empezar, pues, ¿qué es el sensor de glucemia que se va a empezar a implantar desde primaria? Pues es un aparato que se le coloca a los pacientes diabéticos que mide de manera continuada la glucemia. ¿Qué pasa? Que lo que hace es una estimación con la glucemia de la concentración de glucosa intersticial y la capilar. Entonces, los pacientes realmente es lo que la medición que se hace cuando ellos se pasan el medidor por el aparato, pues hace una estimación, es decir, que si ellos hacen un piquete en ese momento, realmente les daría valores diferentes, pero eso no significa que el medidor de glucemia esté mal, sino que sencillamente va, entre comillas, con un cierto retraso en cuanto a la medición de sangre directa que se hace con los piquetes, por así decirlo, tradicionales. Además, el aparato del sensor de glucemia da una información bastante valiosa que me parece a mí que es bastante útil, sobre todo para los pacientes en su día a día, que son estas flechitas de aquí. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes cada vez que se pasan ese sensor, ¿vale? Le va a dar como una cifra y al lado le va a salir una de estas flechas. ¿Y por qué es tan importante? Porque las flechas lo que hacen es la tendencia que va a tener la glucosa en los próximos minutos. Es decir, que saben que si, por ejemplo, tienen 200 de glucosa y les sale la primera flechita, probablemente en los próximos minutos, cuando se vuelvan a mirar, tengan ya 230 o 240, es decir, que tiene una hiperglucemia que está evolucionando de manera muy rápida. Lo mismo pasa con las hipoglucemias, que también a lo mejor de repente tienen 70 y ellos se lo pasan y ven que tienen la flecha, que es la última de abajo, y claro, están viendo que estos pacientes pues necesitan recuperar de manera muy activa la glucemia porque si no puede ser que pase una hipoglucemia de manera grave. Entonces, esto es una de las informaciones que le va a dar a nuestros pacientes con el piquete tradicional, por así decirlo, pues no tenían previamente. ¿Y a quién se le va a financiar primero que no sean diabéticos tipo 1? Porque supuestamente todos los diabéticos tipo 1 ya deberían de tener este sensor, todos los que se lo puedan permitir también económicamente, pero bueno, la campaña supuestamente de implantación en diabéticos tipo 1 debería estar completa. Entonces, ¿qué requisitos van a tener que cumplir nuestros pacientes? Pues primero tienen que ser diabéticos tipo 2, obviamente. Tienen que estar, esto también está un poco en controversia, pero por lo visto también va a salir así, en terapia insulínica bolo-basal, ¿vale? Va a tener que tener 2 tipos de insulina y además tener alguna patología, por ejemplo, ser de edad avanzada o ser una persona dependiente, estar en una institución o bien una persona gestante o en programación de un embarazo. Y lo último que se ha incluido, pero esto tampoco está del todo descrito aún, un antecedente de una hipoglucemia grave que haya requerido pues una hospitalización o bien una actuación en urgencia hospitalaria. Y bueno, ¿qué nos puede aportar a esto tanto nosotros como médicos como a nuestros pacientes? Pues más información acerca de su enfermedad. Al fin y al cabo, esto es un aparato que ellos van a tener constantemente en el cuerpo, se pueden medir todas las veces que quieran al día y esto va a crear una serie de algoritmos, gráficas y una información sobre todo instantánea con las variaciones en los próximos minutos que, bueno, a nuestros pacientes pues obviamente les va a venir bastante bien para saber pues qué tienen que hacer solo no en cuanto a pincharse insulina, sino, por ejemplo, actuar en cuanto a la comida. A lo mejor de repente están muy altos, pues deciden que en esa comida van a retirar un poco el carbohidrato o deciden, por ejemplo, pincharse un poquito menos de insulina. Y todo eso lo van a tener en una pasada, es decir, no se van a tener que estar picando todo el rato los dedos. Aparte de toda esta información que le va a dar a los pacientes, a nosotros nos va a dar una información muy valiosa porque vamos a ver toda esa información que el paciente ha recogido con todas las pasadas que se va a hacer, lo vamos a ver en el ordenador en un momento, en una instantánea. Entonces vamos a ver gráficas, vamos a ver tablas y bueno, al principio me imagino que va a ser un poco de adaptarse a ver eso, pero creo que puede ser bastante interesante. Decir que el sensor dura 3 días, los que se están ahora poniendo, y hay unos nuevos que van a durar hasta 15. Lo que pasa es que esos aún no se sabe si se van a financiar. Y además viene con una aplicación que el paciente tanto puede coger un medidor de la propia marca o en su propio móvil, es decir, que no tiene que tener otro aparato en la mochila, en el bolso, en el bolsillo, lo que sea, sino que con el propio móvil se descarga una aplicación y eso le hace de medidor de glucemia. Y bueno,
La aplicación en la que van a entrar se llama la LibreView, ¿vale? Que es la que llevan ahora la financiación que tiene pues la Junta de Andalucía de los medidores de glucemia y demás. Y lo primero que nos va a salir cuando entremos en la aplicación va a ser algo muy parecido a esto, ¿vale? Va a ser, bueno, van a salir los datos del paciente que yo los he borrado y nos va a salir como una instantánea. Aquí sí se ve un poquito pequeñito, pero bueno, aquí pone 2 semanas del historial de glucosa, que eso es algo que nosotros podemos modificar. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuándo estemos citando al paciente, es decir, si acabamos de hacer un cambio reciente de tratamiento o bien es una visita de 6 meses de revisión sin más, pues podemos modificar ese historial de glucosa y todas las gráficas y todos los datos que nos dé el propio programa van a estar modificados con ese periodo. Entonces yo creo que es algo bastante interesante. Y la primera instantánea que nos sale es en ese periodo, pues la glucosa media que ha tenido, el porcentaje de tiempo que ha estado activo y el número de hipoglucemias que ha tenido nuestro paciente. Ya si ampliamos un poquito más en la web, pues nos va a salir este informe. Nos salen como 8 o 9 pantallas, de las cuales yo he cogido las 4 primeras, que creo que son las más interesantes. Ya cuando pues la persona que sea representante de esto en el centro, pues de la formación, pues ya dará un poquito más de cosas. Pero bueno, esto es lo que yo creo que más interesante nos puede venir a todos los sanitarios desde un centro de salud para nuestros pacientes. La he separado en 2 pantallas para que se vea un poquito mejor y, por ejemplo, eso, decir que por ejemplo, este paciente he cogido un periodo de 14 días. Normalmente se suele coger de un mes porque así por lo menos lo hacen los endocrinos para las estimaciones y demás, pero bueno, este paciente, por ejemplo, que venía de un descontrol absoluto en la diabetes tipo 1, una mujer joven sin ningún tipo de patología, que con insulina no iba bien, se le ha puesto el sensor y a las 2 semanas se le ha vuelto a ver y tenía unos controles de glucemia increíbles, sin modificar ni dieta, ni hábitos de vida, ni insulina, solo con el sensor y solo con verse ella la glucemia que tenía y modificando ella de manera autónoma las pautas de insulina y de hábitos de vida, con lo cual es bastante curioso, aunque este caso lo vi yo en consulta y me pareció bastante curioso. Entonces, así importante, cosas que tenemos que saber, pues los objetivos, que lo vamos a ver ahora más adelante, que deben de tener nuestros pacientes, están adaptados en cuanto a patología, edad y comorbilidades, ¿vale? Eso los pacientes lo tienen que meter en la aplicación, pero normalmente salen adaptados. Algo muy interesante es el indicador de gestión de glucosa, que es como la glucosa, como la hemoglobina glicosilada, pero un estimador a mes o en este caso a 14 días porque es el periodo que yo he seleccionado, con lo cual a lo mejor esta persona realmente no tiene una hemoglobina de 6,8, pero a lo mejor tiene un 7,1. Es decir, que bueno, que más o menos se puede ver la evolución. O sea, es bastante fiable. Es más, los endocrinos prácticamente, o sea, hacen las revisiones cada 4 o 5 meses o 6 meses, dependiendo de la patología, pero ellos lo que miran es el GMI. Ellos se fían de esto porque es bastante, y si ven que a lo mejor no le cuadra, se lo hacen ahí en el paciente en el mismo momento la glicosilada y ya está. Pero ellos utilizan esto, con lo cual es verdad que han hecho como mucho hincapié que no es real la hemoglobina glicosilada, pero es verdad que es una estimación bastante fiable, con lo cual nos viene muy bien. Y aparte, otra cosa interesante es la variabilidad de la glucosa, que bueno, esto nosotros sí que lo podemos ver como sanitarios, porque bueno, vemos las hemoglobinas que el paciente nos trae de cuando se ha hecho los piquetes y demás, y vemos cuándo varía y demás, pero claro, esto te da un porcentaje y tú más o menos puedes estimar, pues bueno, si tiene una variabilidad muy grande o muy pequeña, que a partir de 36, que es el porcentaje que pone aquí pequeñito, que no sé si se ve muy bien, se considera una variabilidad grande. Obviamente esto, pues hay que verlo dentro del paciente, porque a lo mejor nuestro paciente tiene una variabilidad de 20, o sea, perfecto, pero es que nos viene con 400 de hemoglobina. Entonces, bueno, hay que verlo dentro de un contexto, pero es verdad que esto, sobre todo, lo utilizan mucho los endocrinos para el tema de la variabilidad nocturna, que el paciente, pues en esos momentos, obviamente, no se puede hacer piquetes y demás, pero sí es verdad que el sensor sigue recogiendo información. Vale. Bueno, y este es el caso que ya les comentaba de la mujer de 26 años que vio en consulta, que solo con ponerle el sensor, la verdad que mejoró bastante. Pasó una hemoglobina de 8,9 a la que vieron antes allí de 6,8, o sea, vamos, un cambio radical en prácticamente 14 días. Entonces, lo que les comentaba antes de los rangos, esto también es muy visual, la verdad, en la aplicación, porque se ve por colores y a la derecha pues te aparecen los objetivos que debería de tener esta persona en cuanto a edad y patología. Interesante, te muestra las hipoglucemias que tienen los pacientes y sobre todo las hipoglucemias graves que tienen.
Entre estos dos porcentajes, por ejemplo, esta paciente que parecía que estaba bien controlada, de repente tiene un 15% de hemoglobina, o sea que, de hipoglucemia baja. Entonces, nos da esa información de que la paciente en algún momento está teniendo hipoglucemia y ella no es consciente, con lo cual probablemente sean hipoglucemias nocturnas, con lo cual son las hipoglucemias que son bastante, hay que controlarlas bastante bien porque la paciente en ese momento no se da cuenta. Y esto a lo mejor si ella no hubiese tenido el sensor, pues no se hubiese dado cuenta porque ella se encontraba bien y a lo mejor pensaba que su tratamiento no funcionaba porque ella estaba haciendo algo mal o porque sencillamente necesitaba más insulina o lo que sea, pero realmente puede ser por hipoglucemias nocturnas. ¿Vale? Entonces estos son los objetivos, es un poco regular, pero bueno, los objetivos propuestos por la marca del sensor de glucemia por diabetes tipo 1 y tipo 2, por ancianos y alto riesgo, que hay por una tabla de los pacientes con alto riesgo, los diabetes tipo 1 gestantes y bueno, la diabetes tipo 2 gestante, que bueno, después obviamente pues tendremos nosotros que ajustar en cuanto a nuestros pacientes y el control que queramos tener y demás. Y dos cositas más y ya terminamos, porque yo creo que lo más que interesante que era de ver era lo del principio, la tabla esa grande que aparece y demás, que solo con ver esa primera tabla creo que te da bastante información del paciente. Decir que podemos ver instantáneas, es decir, podemos ver del periodo seleccionado, que en este caso eran 14 días, como dije al principio, podemos ver como una gráfica, como se muestra aquí, y además nos muestra los eventos, por ejemplo, de glucosa, dónde están localizados. En el caso en el que entremos en la web, cada vez que que pasemos el cursor por encima de una hipoglucemia, te pone el día y la hora exacta donde ha pillado el sensor esa hipoglucemia. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta chica que creíamos que de repente estaba súper bien controlada y hemos visto que tenía un 15% de hipoglucemias, pues vemos que efectivamente la mayoría son por la noche y el sensor las ha captado, ¿vale? Entonces, si lo vemos un poquito más grande, este es la instantánea, ¿no? El patrón de glucosa que tiene esta paciente. Entonces te pone la mediana de su glucemia y luego la parte que es más azul fuerte es el percentil del 25 al 75, que es donde tenemos que intentar pues mantener a nuestra paciente. Y claramente pues vemos en el perfil 5,75, a 5,95, perdón, que es el que es más flojito, vemos aquí que claramente por la noche pues tiene hipoglucemia. Entonces, esta visualización de glucosa y demás, ¿por qué es interesante? Porque el paciente, si lo educamos un poquito y le gusta un poco la tecnología, ¿qué puede hacer nuestro paciente? Si se fijan aquí abajo, hay unos símbolos. Entonces, nuestro paciente puede modificar estos símbolos y puede colocar cuándo ha comido, cuándo ha dormido. Entonces, podemos ver si esas hipoglucemias están definidas porque a lo mejor come y se le sube mucho, entonces a lo mejor es que está haciendo mal la dieta, o es que de repente tiene hipoglucemia justo en el periodo que duerme. Entonces, es verdad que es algo un poquito más avanzado y que el paciente tiene que toquetear un poco más la aplicación, que a lo mejor en gente más mayor pues no, pero a lo mejor en gente un poco más joven o sencillamente que les gusta la tecnología, pueden meter una cantidad de información aquí que nosotros en una visual, el programa nos hace la media y nos salen los periodos, los que comen, los que duermen, entonces está bastante bien. Y ya lo último, que son los perfiles de glucosa diarios, que es lo que el paciente va a ir viendo cada vez que se mire, te sale, pues bien, una gráfica un poquito más pequeña, como más concentrada, con la glucemia media y con el número de hipoglucemias estimados. Y luego lo podemos ampliar. Eso nos sale en la misma pantalla. Entonces vemos el patrón que tiene nuestro paciente diario de glucosa. Además, los puntitos estos que vemos aquí son las veces que nuestro paciente se mira. O sea que nosotros también podemos ver si nuestro paciente realmente, al ponerle este sensor, es una persona, entre comillas, interesada en su patología, porque podemos ver cuántas veces se mide. Es verdad que el sensor, cuando lo activamos, está activo 8 horas, pero está demostrado que cuantas más veces se mire, pues más se ajusta la glucemia, no por nada, sino porque el paciente tiene más información sobre su estado basal de su enfermedad y entonces irá modificando sus hábitos. Entonces, por ejemplo, pues esta paciente es una paciente que de media tiene que estar un poquito detrás del sensor, porque de nada nos sirve que ese sensor esté haciendo esas estimaciones de glucemia y de repente el paciente a partir de media tarde ya no se mire. Entonces esta gráfica saldría a lo mejor de aquí para adelante en blanco, entonces ya no tenemos esa información y si no se hace piquetes y no se mira,
pues entonces no tenemos ya ningún tipo de información y no sabemos qué pasa con él. Y ya está, este es el, vamos, que no se pone negro, pero ya está. Este es el final, que son como las cosas así primeras que nos van a salir, sobre todo en las 4 primeras pantallas del programa.